Hola, Hola, yo soy Macla y yo soy Sumi. y te presentamos nuestro podcast Rotas Rotas y y descosidas. Descosidas, un espacio para darle vuelta a distintos aspectos humanos A explorar nuestros lados rotos y descosidos desde la curiosidad, vulnerabilidad y sobre todo desde la empatía. Acompáñanos en cada episodio, donde quizá saldremos con más preguntas que respuestas. Hola con todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rotas y Descosidas. Como ya saben, quien me acompaña del otro lado de las pantallas y del audio está Sumi. ¿Cómo está Sumi? Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a Rotas y Escocidas. Yo estoy muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, también. Todo muy tranquilo. Aquí estamos nuevamente juntas para grabar un episodio que tocaremos un tema, ya lo verán por el título y ahorita lo vamos a ir desenredando, pero es un tema que creo que nos convoca a la mayor cantidad de personas. Ya veremos si es un tema de todos, digamos, como transversal a todos los humanos, pero hay quienes tenemos una tendencia a presentarlo un poco más, hay quienes todavía mucho más y ahí están los matices interesantes del ser humano, pero hacia eso vamos. Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Creo que conecta mucho con muchas personas, o sea, esto es algo que en varios momentos de las sesiones y las personas con las que he trabajado se viene hablando. Y justamente, a ver, ¿de qué estamos hablando? De todo aquel momento en donde nosotros nos ponemos a pensar, sobrepensar un poco más de lo que creemos que está, entre comillas, aceptado o lo que está en nuestro límite de aceptar. Porque creo que también el sobrepensar depende mucho de dónde nosotros ponemos el límite, ¿no? Y por tanto es un concepto bien subjetivo, porque yo puedo pensar en algo 2 veces al día y ya para mí es terrible sobrepensadera. eh, Porque no debería pensarlo nunca, ¿no? Y para alguien es como, bueno, lo pensé y tal, ¿no? Entonces, más que la cantidad de veces en las que lo pensamos o traemos algo, es cómo nosotros percibimos que sobrepensamos algo y qué tanto eso también nos afecta, ¿no? Porque eso, en las sesiones, cuando he conversado con personas que traen este tema al centro, usualmente es como, ya no quiero pensarlo, o ya es como demasiado, y ya quiero saber cómo parar, ya sea por preocupaciones, o sea, ahora pienso, ponte en sobrepensar por duelos, por parejas que terminar, o sea, como hay diferentes razones, como siempre, para que llevan a sobrepensar, pero ya vamos a hablar de eso, ¿no? O sea, como de este concepto además sumamente subjetivo, entonces tomémoslo un poco, si quien nos está escuchando les está pasando o les ha pasado, tomémoslo un poco desde cómo yo lo estoy sintiendo y no tanto de, bueno, dijeron que son 5 veces al día y yo las pensé 4, entonces, o las pensé 6, entonces ya tengo un trastorno de sobrepensamiento. No, que además eso no existe, pero no. Ujú. Sí, tal cual. Tratemos como siempre, con Sumi aquí en este espacio de describir, ¿no? Tratamos de acercarnos a entender de repente o a simplemente acercarnos a ciertos fenómenos o situaciones o vivencias, etcétera, que podemos tener como humanos, mucho más allá de un diagnóstico, una patología y los criterios diagnósticos exactos y tal. Para eso están los manuales, para eso están las guías. Este podcast no tiene ese objetivo, así que pues nos alejamos un poquito de ahí. Y más bien yo lo propondría como, justo lo conversaba con Sumi antes de grabar, ¿no? Como cuando nuestra mente se queda, nuestros pensamientos se quedan como un poco atorados en algo y son como más circulares, ¿no? O sea, yo lo Tal identifico cual. así, como un pensamiento que me da vueltas y me da vueltas y me da vueltas y claro, me agobia, me angustia, me preocupa, me tensa, ¿no? O sea, viene acompañado de ciertas emociones, pero sobre todo las cosas como que me toma la mente, ¿no? Me toma la Ujú, cabeza y me tiene ahí pensando. Más allá de, repito, que entiendo que esta es una característica que puede presentarse en distintos tipos ujú, de condiciones de salud mental o distintos tipos de diagnósticos, y etcétera, etcétera. Si merece la pena para alguien que lo mencionemos en algún momento, háganoslo saber y de repente lo llevamos a un lugar más teórico. Pero por ahora nuestro objetivo es más bien darle un espacio a por qué sobrepensamos, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuándo es funcional y cuándo ya se vuelve un poco más complejo y requiere otro tipo de atención? ¿Qué hacer con ellos? ¿O cómo nos funciona a nosotras? ¿No? O sea, ujú, tratar de darle un espacio a cuando la mente se queda pegada
a una idea, un supuesto, una creencia, o un fenómeno, o el futuro, o un futuro que nunca existió, o un pasado, y etcétera, cuando ¡plac! Se pega y claro. se atora. Ujú. Ujú, Que justamente tiene que ver con eso, pues, ¿no? O sea, con el darle, o sea, esto que has dicho me gustó. Como es un círculo, literal es un círculo porque no encontramos salida en lo que sea que estemos pensando. Es como darle vueltas y darle vueltas, yo lo pondría incluso como una espiral, porque recorres el mismo espacio desde diferentes puntos de vista. Y si hoy pasó esto, pero si luego hay esto y no sé qué y esto, entonces vuelves a pasar, digamos, por el mismo área, pero desde diferentes, ¿no? ujú, Enfoques y eso abre incluso más ramas para pensar en muchas más cosas. ujú, Y al final dijiste algo que también me resonó y ya se me fue, pero, pero eso, ¿no? O sea, como hasta qué punto termina siendo perjudicial también para nosotros el mantenernos atorados y atrapados, prisioneros de un pensamiento que no nos permite hacer nuestra vida, ¿no? ujú, Y justo también te comentaba que hay personas o sea, que creo que es un pedido común, que no sé si a ti te ha pasado, esto de ya no quiero sobrepensar, ¿no? Como ujú, ya no quiero tener este pensamiento en la cabeza todo el tiempo y todo el tiempo. Y es cierto que puede ser incómodo, como muchas cosas que son cruciales en nuestra vida también son incómodas, como el dolor, como la tristeza y otras cosas que ya hemos hablado. Así como eso, el quedarnos atrapados en un pensamiento hasta cierto punto tiene una explicación lógica y funcional en nuestra vida, ujú, porque primero es que esto que está sucediendo es tan importante para mí, ¿no? O sea, que me genera cierta preocupación, por lo que sea que fuere, porque Macla me dijo, tengo que hablar contigo, por favor, veámonos en una hora, lo voy a pensar porque obviamente me preocupa, porque la quiero, porque no sé si está bien, ¿no? Si algo le pasa, si algo puedo ayudar, como se queda ahí. Otra cosa es que tú me digas, en verdad, quiero hablar contigo, nos vemos en una hora y yo, ¿qué será? No me importa, o sea, si le va bien o se le va mal. O sea, justamente la falta de preocupación es la ausencia de algún tipo de conexión o vínculo, ¿no? Con este otro. ujú, Entonces, a este punto, quedarnos atrapados, o entre comillas, quedarnos atrapados en esto y pensarlo, sí me hace sentir que estoy en conexión con este otro, pero el punto es, ¿qué pasa cuando no? O sea, ¿qué pasa cuando, o perdón, ¿qué pasa cuando ya va más allá? O cómo reconocer cuando va más allá, que está relacionado a qué tanto esto frena como que mis otras actividades diarias, ¿no? O a largo plazo, ¿no? Termina algo y yo sigo pensando, ¿no? Como creo que lo pondría un poco de ese lado, hasta qué punto también el sobrepensar sí es importante, pero como todo en exceso, también termina siendo perjudicial, ¿no? ujú. A mí me gusta pensar cuando me atoro en alguna idea, o lo que fuera. Me gusta pensar, o sea, mi primera impresión es que, claro, es incómodo porque obviamente te ocupa un espacio de la Ujú, mente que podría estar sí, desocupado, pero la narrativa que yo le ofrezco es, bueno, si te quedas pegada en algo es porque ese algo te importa y ujú, hay algo de ese algo que merece un espacio también. De repente no un espacio como este, que está martillándote la cabeza una y otra vez, que ya se vuelve hasta, no sé, fastidioso en muchos sentidos, pero esta postura de no pienses, a mí primero me resulta imposible, ¿no? Lo que siempre bromeo un poco con mis pacientes es, a ver, no pienses en un cocodrilo verde con puntitos y estrellitas. Entonces, evidentemente todo el mundo lo está pensando, ni bien se propone la imagen, ¿no? Entonces, no se trata de no pensar, sino de darle un lugar un poco más justo en todo caso, ¿no? O sea, como realmente qué te agobia de eso, qué te preocupa de eso, o por qué te es tan relevante y tal. exacto. No Ponerlo en rechazarlo. palabras, exacto, aceptarlo, ponerlo en palabras, si de repente con un amigo, una amiga en tu terapia, o solos, escribiéndolo, ¿no? O hablándolo en voz alta y tal. Ok, reconozcamos que esto me agobia o esto me preocupa o esto me interesa tanto que, no sé, como que si me van a llamar para una chamba mañana y estoy mirando mi celular cada 2 segundos y estoy pegada a la posibilidad de que me llamen y tal, claro, si no te importara, dejarías tu celular al costado y no te enterarías, ¿no? Entonces creo que hay un criterio, como tú bien lo has dicho, de darle una funcionalidad a eso. Pero y claro, llega un momento en el que Ujú, ya eso ocupa mucho más espacio del que debería o del que puede,
ayudarme, o sea, del que le puedo permitir, porque somos adultos, por lo menos nosotras, y tenemos que trabajar, tenemos cosas que hacer en la casa, tenemos 500 actividades, entonces no nos podemos pasar todo un día en el sillón de pensar, mirando a la nada y, y Sí, reflexionando sí, sí. simplemente. Ujú, Tenemos otras cosas que hacer. Entonces, ahí está un poco como el híbrido, ¿no? De ujú, en qué momento ya se vuelve una carga. Para mí se vuelve una carga cuando ya cruza un poco los límites de, no sé, estoy bañándome, poniendo mi canción favorita y no me puedo permitir escuchar la canción claro. porque sigo pensando en eso. O estoy hablando con Sumi y de la nada estoy, sí, sí, Sumi, te escucho, pero en realidad no la estoy escuchando porque estoy muy metida en mi cabeza. O en mi trabajo, o lo que sea, ¿no? Cualquier actividad, no me siento presente porque estoy acá. Entonces, ese puede ser para mí un buen punto de decir, ya este tema está como ocupando mucho más espacio del que yo le quiero dar la bienvenida y ahí es donde por lo menos le presto una atención distinta, ¿no? Ya Claro. digo como, ya, a ver, ¿qué necesitas, no? Ujú, Realmente, ¿qué necesitas con eso? Y seguramente esto ya es muy racional, pero a veces a mí también me gusta pensarlo en función de, no sé, imaginemos que lo que me preocupa es que un familiar mío está enfermo, por ejemplo, ahorita. Es una angustia real, es una ujú, angustia fastidiosa para cualquiera, obviamente. claro. Entonces, ok, me preocupa eso y ante eso la pregunta es, ¿hasta dónde puedes llegar tú? O sea, tu preocupación, ¿hasta dónde va a Ok. llegar? De repente a decirle a una persona que vaya no sé, un médico a domicilio, que vaya a la clínica, que se vaya a chequear, que se saque un examen, que no sé qué, que no sé cuándo, no. Pero reconocer que cuáles son las acciones que van a como aliviar un poco esto que me tiene como muy en mi mente y una vez que lo suelto, también darme un espacio a mí para tomar distancia de ese evento, no para que no me importe, sino porque estar demasiado cerca hace que no me pueda despegar también. Exacto. Entonces, es un poco racional lo que digo, pero a veces me funciona un poco eso y lo dejo ahí por si a alguien pues, le funciona o le hace sentido, ¿no? Tratar de establecer cuáles son las acciones que me van a ayudar a que esto baje un poco y cuál es el punto en donde yo ya no puedo hacer más. O sea, ya si este familiar, ponte, ya está en el médico, ya le dieron tratamiento, ya está no sé qué, ya llega un punto en el que ya solo queda como, no sé, tener paciencia, que haga efecto, que baje, que lo que fuera, ¿no? El ejemplo. Y Ujú, ahí es donde viene un poco el suelta y permítete un espacio tú también como persona para que no te quedes como mirando en claro, primera fila la situación que solo claro. te genera más angustia, ¿no? Es que creo que también el sobrepensar a veces nos lleva a querer solucionar aquello que nos está preocupando, cuando muchas veces no tenemos esa capacidad, ¿no? O sea, a veces no tenemos, creemos tener esta omnipotencia de tengo que buscar la forma de ayudar esto, ¿no? Me has hecho recordar a un evento que yo ya había compartido en algún momento del podcast, pero fue hace mucho tiempo, así que lo voy a volver a contar. Que básicamente mi mamá estuvo en un tema delicado en el hospital. Y a pesar de que no era nada sumamente grave, era algo que para mí en mi mente en ese momento resultó demasiado abrumador y era yo queriendo tomar decisiones correctas y era yo haciendo, porque justamente estaba, yo me había quedado en el hospital y qué sé yo. Este, y me acuerdo que hablamos por teléfono y yo estaba completamente atrapada en el no sé qué hacer y tú me dijiste, pero llama a tus hermanos y yo no, es que, y muy no lo voy a juzgar, pero sí, ahora lo veo y como que era un poco absurdo de mi parte decir, es que no los quiero molestar y tú estás bromeando, o sea, lo voy a decir de una manera muy amable, pero era como me estás bromeando, o sea, ¿qué me estás diciendo de cómo vas a molestar a tus hermanos? Porque era temprano además. O sea, llámalos. Y yo estaba muy atrapada en la idea de tengo que tomar buenas decisiones porque mi mamá está adentro y yo necesito no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, o sea, como el sobrepensar me hizo quedarme atrapada en esto, pero no me hizo verla como esto que tú dices, ¿no? Como, ¿qué otras cosas puedo hacer que solamente quedarme ahí? Y a veces también tiene que ver con que alguien más, o sea, si lo puede hacer uno solo, chévere, en verdad, porque hay situaciones en donde uno puede pensar en frío y tal, pero hay momentos en donde uno también se abruma y requiere de este otro o hablar con alguien más que te diga como, oye, espera, espérate un ratito, yo sí estoy lejos. Entonces yo sí te puedo como dar como un panorama de qué puedes hacer o de qué puede pasar. Por eso cuando nosotros sobrepensamos también es importante como soltarlo un poco. Yo tengo un gráfico que a mí me gusta, bueno, no es un gráfico, es una historia que hice en mi página, que fue una de las primeras porque es una imagen que yo siempre tengo en la cabeza y es justamente del acto de sobrepensar, que a mí me da, o sea, no lo tengo tal cual así, pero cuando en sesión quienes están conmigo en sesión y hemos hablado de sobrepensar en algún momento, he hecho esta imagen, de es como que en un cuarto
metes en un cuarto vacío, metes una pelota de goma, ¿no? Entonces empieza a rebotar. Y luego metes otra, y luego metes otra, y luego metes otra. Entonces como que llega un momento en el que todas empiezan a rebotar y siempre que tengas la puerta cerrada, ninguna de las pelotas va a salir. Entonces cuando abras, alguna rebotará hacia afuera y no se irán todas tan rápido como quisiéramos, pero va a empezar a vaciar un poco el espacio. Entonces, siempre, en estos casos es importante tener nuestra puerta abierta, poder conversarlo con alguien, poder escribirlo. Tú me decías esto de, ya, si, no, yo pienso en algo, me molesta, me incomoda o no me está permitiendo hacer mi día, entonces, ¿hasta dónde puedo llegar y hasta dónde yo sé que puedo llegar? Yo lo que hago, dependiendo de la gravedad del asunto también, es escribirlo. O sea, pero no en cuanto a en expresarme de que me duele o qué sé yo, pero si estoy hablando contigo y digo, no tengo que olvidarme de que tengo que llamar a mi mamá porque no sé qué, pongo llamar a mi mamá después. Entonces yo ya sé que lo tengo externalizado. O sea, como no me voy a olvidar o en todo caso, digamos que Ujú. también es algo que voy a ejecutar después o qué sé yo, ¿no? Pero también esto que es súper difícil, que es no voy a salvar, o sea, no voy a tomar la decisión perfecta o no voy a solucionar todo. O sea, la razón por la que yo estaba muy atrapada ese momento en la clínica era porque yo quería tomar la decisión perfecta y no existe la decisión perfecta en ese momento. Existen las decisiones que te ayudan a que se dé la mejor situación en ese momento. Que bueno, funcionó, pero en verdad a veces, ¿no? Uno quiere, es que yo quiero tomar la mejor decisión para que mi mamá salga y ya esté en casa. No, eso no iba a pasar ni a patadas, necesitaba que venga gente a ayudarme, ¿no? Entonces, veamos también esta como necesidad de sobrepensar y por ahí es no soltarla, en el sentido de, no, perdón, no rechazarla, sino saber dirigirla a eso, o sea, tengo que ejecutar, tengo que hablarlo con alguien o qué, pero definitivamente o en su mayoría, porque puede pasar que sí, pero en su mayoría estoy sobrepensando porque quiero encontrar la mejor salida que para mí me haría sentir mejor, que a mí me haría sentir mejor. Si yo me peleo con Macla y la voy a buscar para que me disculpe y me dice como, ah, ya está bien, pero yo quiero que ella me diga, sí, Sumi, te perdono y te quiero y volvemos a ser amigas, pucha, quizá nunca lo vaya a encontrar y eso me va a hacer querer seguir buscando ideas para que me diga lo que yo quiero que me diga y eso es controlar más allá de lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, seamos conscientes de cuando sobrepensamos a qué solución queremos llegar y si realmente es factible lograrla o si no. Ujú. Claro, exacto, es eso de los límites, ¿no? Hasta qué punto, o sea, hasta dónde está nuestro alcance. Y también discriminar cuando se trata de una angustia, o sea, ¿de dónde viene? Por ejemplo, tú proponías este ejemplo hace un rato, ¿no? Imaginemos que yo le escribo un mensaje a Sumi hoy día en la mañana y le digo, hola Sumi, ¿cómo estás? Que no sé qué, de como lo hacemos siempre, y Sumi no me contesta, y no me contesta, y no me contesta. Entonces, claro, mi propia ansiedad me puede llevar a, no sé, de repente algo le pasó, de repente está mal, de repente tuvo un accidente, quién sabe, o si la llevo a un lugar más personal o más referente a mí, está molesta conmigo, seguramente le dije algo, seguramente algo le pasó, seguramente ya no es mi amiga, en fin, ¿no? Como Claro, que me puede llevar a distintos lugares el mismo evento, digamos, cada uno cojea con su propia pata, digamos, y ahí es donde vienen las heridas de cada quien, etcétera. Ya lo hemos conversado en algún capítulo, pero sí creo que es relevante saber de dónde viene para saber cuáles suelen ser nuestras tendencias, ¿no? Si mi tendencia suele hacer a irme hacia los lugares catastróficos, entonces, claro, mi primera línea de pensamiento, si Sumi no me contesta el teléfono, puede ser que algo malo le pasó. Pero si mi tendencia es hacer las cosas muy hacia el vínculo o hacia mí y tal, mi primera línea de pensamiento va a ser, está molesta conmigo, algo le pasó conmigo, ¿no? Cualquiera de las dos me va a generar angustia, cualquiera de las dos me va a llevar a a atorarme en alguna u sobrepensar. otra idea. Ajá. Exacto, como atraparme un poco, ¿no? Pero sí creo que es relevante eso que has dicho, ¿no? Como, a ver, ya, si me angustia esto, no sé, ponte, me angustia que Sumi se molesta conmigo, ok. Si tengo el camino de poder hacerle la pregunta directamente, oye, Sumi, te siento rara, ¿estás molesta conmigo? ¿Ha pasado algo entre nosotras? Porfas, dímelo porque estoy sobrepensando eso, ¿no? Y ser así de honesta y así de transparente, y Sumi me dirá, y por supuesto me toca confiar en su respuesta, no, no, no pasó esto, o sí, sabes que ayer me dijiste esto y me dejó así, lo que fuera, ¿no? Y ahí es donde está nuestra acción, pero el que sobrepiensa mucho y se queda solo en el plano muy mental y muy metido y muy solo también, ahí es donde la idea se hace
Y ahí es donde generamos las mejores películas de ciencia ficción nunca antes vistas. Sí, Entonces, para evitar la peliculaza de Steven Spielberg, lo mejor es tratar de pensar en lo que dices tú, ¿no? Como que qué acciones me pueden ayudar, a dónde la puedo dirigir, si lo puedo sacar de mi sistema y hablarlo con alguien o escribirlo, tener un blog de notas, eh, llamar a una persona, lo que sea, va a ayudar a que ese círculo por lo menos tenga esa ventana por la que comience a salir un poco el aire, porque si no, literal, nos podemos ahogar en nuestra propia mente. Entonces, si hay alguien que nos está escuchando que le suele pasar eso, no se preocupen con, o sea, que la pregunta no sea cómo no sobrepensar, sino qué tal recursos le cual, puedo dar a eso, porque al exacto. final vamos a sobrepensar, somos seres que, o sea, así funcionamos. Como siempre le digo a mis pacientes y les bromeo, ¿no? Puede no gustarte cómo funciona, pero eso no va a hacer que funcione distinto. Así Sí, que aceptemos un poco así lo que estamos hechos. somos. Mi cabeza se atora cada dos por tres con distintas cosas. Puedo tener dos opciones, o me pego por eso y me critico por eso, o digo, bueno, así soy y más bien me pregunto qué opciones tengo al respecto. Y Exacto. creo que eso es un poco lo que estamos tratando de proponer aquí, ¿no? La idea de sobrepensar no está mal, sino más bien quedarnos solos en eso demasiado tiempo y no prestarle salidas a eso de ningún tipo. Eso es Ujú, lo que hace que terminemos mucho más inflamados. Entonces, por ahí que le sí, sirve a alguien que nos está escuchando también eso, ¿no? sí, sí, sí. Me voy a poner un poco personal. Bueno, no, no es personal, pero me acuerdo que una vez, no sé si tú, sí, sí, te acuerdas seguro, cuando yo recién había llegado, creo que tenía un mes aquí, no, no, no sé si, sí, más o menos. Y no sé si me quedé sin internet, no sé qué, no me acuerdo qué pasó, pero no contesté, no contesté nada, se me apagó el celular o algo así, por 3 horas, creo. Y yo me acuerdo que era pronto porque, claro, no, 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 o sea, justamente no tenía mucho tiempo aquí. Entonces, cuando llegué a mi casa, tenía mensajes tuyos y de mi pareja, de Sumi, hola, Sumi, y no llegué, o sea, estaba como, me imagino que estaba solo un check. Y tú de, ¿qué pasó? Y yo te conté, ¿no? Y me dijiste, estaba así de, no sé, creo, bueno, Llamar a la Interpol. Dime llamar a la Interpol, sí, por sí, sí, poco. de qué Al pasó. SWAT. Y mi pareja también me dijo como que, ¿qué pasó? Y yo le dije, nada, me quedé sin internet. Y ahí fui consciente de, claro, yo me pasa algo y ¿quién se entera? ¿No? En verdad, no. Entonces, justamente eso lleva a que uno diga, pucha, en verdad estoy en un país en donde, recién llegada, ¿no? Estoy en un país en donde nadie me conoce y no conozco a nadie, no tengo ningún vínculo con Perú, entonces hagamos una cosa. Ese es el número de mi roomie y listo, ya está, ¿no? Entonces ahí digamos que se soluciona un poco y eso también genera, o sea, lleva a que, ¿no? A situaciones como esas. No he tenido la necesidad o en todo caso mi roomie no ha tenido la necesidad de contactarse por un tema de emergencia, ni ustedes con ella, ni ella con ustedes. Pero esto de sobrepensar también ayuda un poco a, oye, ¿y en este caso qué hago, no? O sea, Ujú, el de, uy, pasó un camión y me hizo mover el piso pensando que era temblor, pero acabo de darme cuenta que todo este piso, mi única salida está llena de, no sé, juguetes. Entonces, no, no fue un temblor, pero sí me hace sobrepensar en si hubiera uno por ahí que tengo que limpiar esto, porque ujú, sé que vivo en un país telúrico, ¿no? ujú, ujú, Entonces, también tenemos esta posibilidad de rescatarlo, pero en el momento sí que es incómodo, sí que es pesado tener que atorar, o sea, sentirnos así y como tú dices, en verdad querer rechazarlo no va a funcionar porque por algo estamos pensando lo que estamos pensando. O sea, hay algo que nos está preocupando y si no puedo hacer nada en el sentido de eh, terminé con mi pareja y lo estoy sobrepensando, ujú, ¿no? Eh, También es parte de, y ahí hay otro camino, ¿no? O sea, pero quizás que hay muchas personas de, quizás si le hablo y ya hay un cierre, funcione, pero quizás hay otro cierre y por eso también hay personas que tienen 7 cierres y nunca terminan de cerrar, porque en realidad hay un deseo genuino de querer cerrar con la persona, ujú, pero o sea, es más que nada sobrevivir, digamos, a sobrepensar en alguien que fue significativo en nuestras vidas y saber qué hacer con esto, o sea, darle un espacio y llorarlo y escribirlo y hablarlo, no sé, hacer lo que uno necesite hacer
hasta que llegue un punto en el que ya me doy cuenta que poco a poco voy sanando. Eso también tiene que ver con otras cosas. Así como el sobrepensar puede tener que ver, o quedarnos atrapados en un pensamiento puede tener que ver con muchas cosas, ¿no? Pero Ujú, como tú dices, o sea, sentémonos como siempre frente a esto que estamos sobrepensando, veamos un poco qué es lo que nos está trayendo, cuál está siendo su función, qué es lo que me está haciendo sentir y por dónde, como dices tú, ¿no? O sea, de dónde se origina, es algo mío, es algo real del otro, necesito hablarlo con el otro, y cómo lo dirijo, ¿no? Ese ujú, es complejo, yo sé que esto no sucede tan fácil como, yo también cuando lo he sobrepensado, no es como, me voy a sentar y vamos a pensar", como este ejemplo que di de la clínica, o sea, quizá yo me hubiera quedado sumamente atorada, ¿no? Y ahí lo ujú, que me ayudó fue el vínculo con alguien más, que en este caso fue contigo. Entonces, no siempre, no creamos que el sobrepensar se va a ir, es que yo solo también, o sea, gente, somos seres en sociedad y vivimos así. O sea, cada uno tiene sus propios recursos y cada uno sabrá, recuerden en el momento en el que se atoraron, cómo salieron y qué recursos tienen para salir de eso, ¿no? Pero no para dejar de sobrepensar, sino para que vean hacia dónde los lleva esto. ujú. Tal cual. Pensemos eso, de dónde viene, qué significa para nosotros, qué lugar le podemos dar. La idea no es ignorar ni dejar de pensar, sino qué lugar justo le podemos dar. Ujú, ¿Cuál es nuestro alcance con eso? ¿Se puede resolver? ¿No se puede resolver? ¿Se tiene que acompañar? ¿Es ujú, algo que hay que aceptar y punto? ¿Es algo que hay que soltar? ¿Es algo, dependiendo del tema, ¿no? Puede ser 500 cosas que nos suponga, digamos, el reto de sobrepensar en eso. Y, y eso, y de acompañarnos con recursos, ¿no? A veces con una persona, a veces llamando a alguien, a veces no sé qué hacer, así que voy a ir a caminar, ¿no? ujú, Y no voy a ujú, saber qué hacer caminando tampoco, pero por lo menos puedo estar menos activado, por lo menos puedo mover el cuerpo, puedo ver otras cosas, puedo escuchar música. Entonces, a veces hay algunas personas que en sesión, cuando les ofrezco estas alternativas, me dicen, ya, pero ¿eso de qué me va a servir? O sea, claro, ¿cómo vaya a quitarme este problema con eso? Y yo digo, es que no, pues el objetivo no está en quitarte el problema, está en acompañarte mientras el problema existe. Y esa es otra mirada, ¿no? Entonces, no claro. solo pensemos en cómo accionar para resolver, sino cómo accionar a veces para no resolver, porque no todo se puede resolver y tocará acompañar. O tocará, si voy a estar angustiada, pues entonces me pongo en un contexto como estar en el parque escuchando música angustiada, versus estar en mi casa dándole vueltas y caminando Claro. en círculos angustiada. No voy a cambiar la angustia, Ujú, pero puedo cambiar un poco el escenario que me acompañe a sentirla y a vivirla también. Y por mucho que para personas mucho más racionales eso sea como que algo menor, ujú. realmente hace toda la diferencia. Entonces Sí, sí pensemos un poco en ujú, eso, ¿no? ujú, ujú. Otro tipo de sobrepensaderas que suelen ser bien frecuentes son las que tienen este, esta parte inicial de easy, no me llama Uf, easy, no sé qué easy, el me botan del easy, trabajo. Los easy peasy sí, son divertidos son porque nos marcan un poco la pauta de cuáles son los divertidos. peores. O sea, son divertidos porque yo les Sí, llamo sí, easy sí. peasy. A mis pacientes les digo, ya estamos con el easy peasy. Y se ríen y ya lo podemos identificar un poco y un poco verlo como en tercera persona, ¿no? Pero en ese sentido divertidos. Vivirlo no es nada divertido, por supuesto. No. Pero cuando empezamos con los ISIS, es verdad que empieza como esta espiral que bien dices tú. No es un círculo que es repetitivo, sino que es espiral, como empieza y empieza a jalar más ideas y más y más, y el monstruo va creciendo adentro de nuestra mente. Y lo mismo, ¿no? O sea, es otra manera de estar muy, muy mentales. A mí me gusta pensar también que cuando estoy muy mental necesito ir al cuerpo. Cuando estoy demasiado en el Mm, cuerpo necesito subir un poco la cabeza. Y así sucesivamente, ¿no? Como que me voy moviendo dependiendo de cómo me ujú, necesito balancear y hacia dónde. Entonces, cada vez que estoy pegada en el easy, easy no sé qué, easy no sé cuánto, easy tacatita, tacatá, y tengo toda una película adentro mío, trato de, como digo, ¿no? De salir a correr, o trato de poner música y me pongo a moverme claro. en mi casa, o trato de estirarme, o lo que sea, ¿no? Que boom, como me lleve un poco al cuerpo, porque sé que acá no lo voy a... los easy son infinitos, no los voy a ni reducir, ni aminorar, ni resolver, ni poder traquear siquiera, o sea, los easy son, yo lo veo como un tsunami que viene y ¡fu! Entonces ya que me queda navegar esa ola con otra desde otro lugar, desde el cuerpo, ¿no? Ya no tanto desde la cabeza. Para ti también son frecuentes los ISIS. Mm.
Sí, y sí, sí, totalmente. De hecho, me estaba acordando ahora que te escuchaba que hoy día estoy bien lengua suelta. Me estaba acordando de el último viaje que hice. em, eh, Habían unos dulces, o sea, estaba pasando con una amiga, estábamos viendo el mercado de la ciudad y Ujú, pasó un señor con un carrito, era nuestra primera tarde en este lugar, entonces pasó un carrito y decía o sea, era Marruecos. Entonces, tampoco es que conocía la lengua y no era el mismo, o sea, no era la misma moneda que yo ya conozco, no sabía qué cosa era cara, barata y bla, bla, bla. Entonces viene un tipo y nos dice, y yo ya sé que en Marruecos hay que, ¿cómo se dice? Regatear. ujú, Gente, si se van a Marruecos, todos regatean. Entonces venía como 30 piezas por 50 dirhams, que es la moneda, ¿no? O sea, tenía un cartelito. Y yo decía, no, gracias. 40 dirhams. Y nosotros, o sea, yo le dije como no, y mi amiga me decía, oye, sí. Y yo le decía, no, es que creo que podemos encontrar los más baratos. Y él dijo, ya, 30. Y no, o sea, no te lo decía como yo te lo estoy diciendo, lo decía medio, en un castellano medio masticado. Entonces ujú, era como, ¿será que me lo baja más? Y habíamos salido para buscar algo para cenar y ese iba a ser como nuestro postre, ¿no? ujú, Y bueno, para no ser la larga, al final se quedó en 30 y yo le dije, no, no, no. Y luego mi amiga me dice, oye, ¿por qué no? Y yo le dije, porque fácil, podemos encontrarlo más barato, después lo encontramos, ¿no? Nos fuimos a cenar y después buscamos al tipo, no estaba por ningún lado. Fuimos a otra tienda y no nos salió más caro, nos salió como que, no, no, sí, bueno, un poquito más. Pero yo me quedé todo el viaje, estuve 5 días ahí y estuve 5 días pensando, pucha, y si le hubiera dicho, y si lo encuentro, y si hago esto, y si hago el otro, y si mejor lo voy a buscar, y si no sé qué, y él hubiera, y si hubiera hecho, y si lo hubiera dicho, y no sé qué. Los 5 días, y por 5 días mi amiga me tuvo que aguantar diciendo, oye, y si hubiera hecho esto, bueno, no, no fueron 5, lo hablé muy poco porque también me daba vergüenza. Y me duró los 5 días, me duró 3 días más a cuando llegué aquí y me olvidé hasta ahora que te lo estoy contando. Porque en el momento es bien molesto, o sea, cuando yo te escucho y o sea, desde el lado terapéutico, o sea, como digo, desde afuera, sí suena muy como, en verdad tienes que aprender a navegar a través de esto, de este momento, qué pesado. Pero yo en esos días, o sea, obviamente viví mi vida, no es que me quedé ahí sufriendo, pero cuando veía una tienda de dulces era como, pero podría haber obtenido 12 por 30 dirhams. Y era esto de, ay, y sí, y sí, y sí, y sí, pero en verdad después se me pasó, porque es así, o sea, es que tener que sostener, hay ciertas cosas con las que yo ya no voy a poder hacer nada. Igual estuvo rico, igual al final del viaje me compré otro paquete de dulces, igual, traca, 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 traca. Pero sí es esto de quedarnos atrapados y que hay ciertos ISIS que tienen una fecha de caducidad, que son parte de un y si esto y si el otro, y cuando termina algo, ya acaba, ¿no? Y que solamente queda como cuando hay lluvia, como que esperar a que pase y ya, seguir haciendo lo que estás haciendo. Y hay otros ISIS que sí ya empiezan a como resonar más, más, más en nuestra vida, y a esos sí hay que prestarles atención porque una vez más, también qué te está diciendo acerca de, ¿no? ¿Y cómo ujú. son tus ISIS? Mis ISIS, se parecen a tus ISIS, a los ISIS. Viene, generalmente mi cabeza se va más a lo catastrófico, entonces como hacia el peligro, ¿no? Como hacia, no sé, no soy una persona muy nocturna, por ejemplo, entonces si alguien me dice para hacer algo muy de noche y que va a implicar volver muy tarde o lo que sea, Mm, tranquilamente puedo pensar, y si es peligroso, y si no hay cómo volver, y si no sé qué, y mm, ¿no? Me pasó, por ejemplo, creo que lo conté aquí, no me acuerdo, pero a ti te lo conté cuando me fui estaba ¿cómo se llama? En Polonia y conocí a un par de españoles, a una pareja de españoles que mm, fueron súper chéveres y todo. Y estábamos en el campo de concentración de Auschwitz y ya era tarde y era un lugar bien desolado, o sea, no había casi nada, ¿no? Casi que veías la bola de paja esta de los dibujos animados. Entonces yo decía como que, oye, ya hay que volver, hay que apurarnos y no sé qué. Y yo veía que los demás tenían una paciencia que no se ajustaba a un nivel de urgencia, ¿no? De vámonos que vamos a perder el tren o el bus o lo que sea que nos vaya a sacar de aquí para llegar a la ciudad, ¿no? Y me acuerdo muy claramente que la chica española me dijo,
¿pero qué te angustia tanto? Y yo le dije, ¿cómo? O sea, volteé y le dije así, ¿cómo que qué me angustia tanto? Y si no llegamos, y si no encontramos el tren, y si se pierde, yo no conozco esta ciudad, no tengo esta moneda, no conozco este idioma, ¿cómo me voy a trasladar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Qué vamos a comer? Nos moríamos de frío, estábamos con nieve, o sea, Mm, para mí era una situación como bien claro. estresante, genuinamente bien estresante. Y le dije todo eso, ¿no? Le respondí, ¿cómo no me voy a estresar con ta, 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 ta? Y ella volteó y con un nivel de simpleza que admiro y valoro mucho, me dijo, pero de alguna, o sea, ¿no crees que de alguna manera vamos a llegar? O sea, no hay manera que nos quedemos aquí para siempre, ¿no? No es posible ese escenario. Ujú, No sé cómo vamos a llegar tampoco, ujú, pero de alguna manera claro. tendríamos que llegar, ¿no? Y yo Ujú, me quedé, no claro, había valorado esa opción. En mi mente todos los caminos llevaban a una claro. catástrofe. Y en la suya, la catástrofe tampoco era tan catastrófica porque igual íbamos a salir, alguna cosa se nos iba a ocurrir, digamos, hasta tocar Claro. puertas, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, me pareció interesante cómo desde afuera, como bien dices tú, hay una posibilidad de ver alternativas que desde yo y mi cabeza no veíamos. O sea, a mí me Ujú, costaba mucho como no ver este catastrofismo, mi mente se volvía muy rígida con, no, pero el bus decía que a las 7 de la noche y ya son 2 para las 7 y no estamos en la estación, se va a pasar el bus, estamos en Europa, las cosas en Europa sí son bien puntuales y tacatita, tacatá, tacatá, ¿no? Y ella me decía, ya, pero ¿y si lo perdemos? Veremos qué hacer, o sea, veremos. Y yo, claro. esa respuesta me angustia, pero confío Confío. en ti. Hay algo de ti que me da confianza. Ujú, Y bueno, en fin, las cosas salieron bien al final del cuento, pero es un poco eso, ¿no? Como que mi cabeza no dejaba de catastrofizar cualquier opción. Si perdemos el bus y no tenemos que comer y no tenemos cómo abrigarnos y no tenemos a dónde ir y no tenemos señal, no tenemos batería, no tenemos nada, o sea, literalmente no tenemos nada. Y en mi cabeza eso era muy catastrófico y muy peligroso, pero parece que en otras cabezas no se ve igual. no tanto. Y qué valioso eso, escuchar al otro y permitirnos admirar un poco esa simpleza, esa soltura, esa ligereza que me ayudó hasta el día de hoy, estoy agradecida con ella. Em, Ujú, Porque a veces a uno mismo le cuesta, como el día de que tú estuviste en el hospital y yo te dije, oye, ¿cómo que no vas a molestar a tu hermano? Llama a tus hermanos de una vez, que no sé qué, que no sé cuántos. Y ya, como de alguna manera te ofrecí un pedazo de mi cerebro, así como ella me ofreció un pedazo de su cerebro a mí también, ¿no? Entonces tiene esas particularidades. Con esto, y no sé, por alguna razón nos abrimos también en este podcast, ¿no? Porque es bien fácil hablar desde la teoría y desde la pizarra y desde el libro, pero sepan que no es así, gente. O sea, en verdad la pasamos mal también, también nos agobiamos, también nos entrampamos, también a veces no sabemos qué rayos hacer y a veces nos cuesta tener recursos. Por más que teóricamente conocemos un poco como el ABC, obviamente para la psicología no existe tal cosa como el ABC, pero conocemos algunas cosas, es verdad, pero no porque las conozcamos quiere decir que no nos, o sea, que que no apliquemos todas vivamos. al cien por Ujú, ciento y que no nos atoremos. También nos exacto. atoramos y también nos pasa y también necesitamos ayuda de otro. Y por eso lo compartimos aquí, porque capaz que alguien se puede identificar con alguna de estas experiencias, vivencias y tal, y preguntarse qué espacio podemos tener, ¿no? Así sea que yo no lo sé resolver, pedir ayuda entonces a otro. O contarle Ujú, a tu amiga, sabes que estoy atorada en esta idea, te la vomito, y escúchame. chao. Y ya está, dame cómo se ve desde tus ojos este panorama, porque seguramente se ve distinto. Y Ujú, eso ya es un montón también. claro, totalmente. Y es, o sea, no vamos a dejar de sobrepensar en las cosas que estamos. Desde el inicio lo decimos porque lo tenemos súper claro. Y como tú dices, nosotras también, yo también le he hablado de mis ISIS a mi terapeuta, pero justamente por eso también es importante tener una mirada externa, ¿no? O sea, que para nosotros es más, no sé si sencillo, pero quizás es más claro. O sea, cuando trabajo con otras personas, para mí es más claro ver sí, ya, o sea, ya me parece que tus easy, o sea, o tu sobrepensamiento está llevándote a, como que a ningún lado, ¿no? Es como un perrito cuando empieza a correr en círculos, pero como Ujú, que, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Y yo, pausa, pausa, un ratito, ¿no? Entonces, no es que yo sea la experta en detener los pensamientos, sobrepensamientos, porque yo también necesito de alguien externo, pero justamente podemos ser ese alguien para otras personas. Y como terapeutas, como amigos, con estos otros espacios, como hemos dicho, con sus propios recursos, ¿no? Y ujú, finalmente el sobrepensamiento está, está muy relacionado como a esto, a esta pequeña ansiedad y deseo de controlar algunas cosas también. O sea,
yo también, el ejemplo del dulce también tiene que ver con que yo quería ver si encontraba una manera más barata, porque me habían dicho que me hubiera comprado los benditos dulces a ese precio y ya, no pasaba nada. O tú, ¿no? Con esto de, bueno, pero ¿y si? Y entonces, pero, porque claro, está la ansiedad de la posibilidad del futuro y qué va a pasar y no, una vez más, este deseo de tomar decisiones adecuadas para evitar posibles confusiones, problemas a futuro. Y ahí sí estamos pecando de de creer ser omnipotentes, porque no lo vamos a controlar, porque qué tal si sí llegabas a tiempo y se le malograba la llanta a tu bus y el que venía después, que podrías haber tomado si te demorabas más, llegabas bien. O sea, es un Ujú, ejemplo, ¿no? Pero es que en verdad ujú, queremos todo lo que debemos controlar y para estar bien, y el sobrepensamiento tiene que ver con eso, con querer controlar cosas y con nuestra ansiedad de lo que nos dice y qué sé yo. Obviamente una ansiedad no parte de algún tipo de trastorno, que ese es otro tema, pero esta ansiedad de querer controlar, de querer tener todo más claro, de poder tomar decisiones, de poder saber qué hacemos, de solucionarnos la vida. Y el ser humano siempre está apuntando a eso porque obviamente no nos cuesta sostener el malestar y queremos evitarlo a toda costa. Pero ujú, ya, ya pensando así y queriendo rechazar eso, ya la estamos pasando mal. Entonces, démosle un espacio, entendamos nuestro sobrepensamiento en su propia singularidad, porque sobrepensar por que tú no me respondiste no es sobrepensar, no es lo mismo que sobrepensar que no me contestó mi roomie. Pucha, seguro se quedó dormida, pero si tú no me contestas estando en el celular, ¿qué está pasando? O sea, no sé, ¿verdad? Entonces también veamos como el entorno, cómo estoy yo también, cómo está la persona o aquello que me está incomodando, tiene solución o no tiene, ¿verdad? Mi papá es una persona muy simplista, no sé si muy simplista, pero como muy tranquila, ya lo he hablado ya en algún momento, y no sé si lo he dicho, pero él usa una frase de si tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿de qué te preocupas? Que ya es, para mí, ya yo no puedo tanto, tanta calma no va conmigo, pero siempre me acuerdo de eso, ujú, porque hay ciertos momentos en donde nos angustiamos cuando hay cosas que no tienen la solución, al menos la que nosotros queremos, ¿no? ujú. Entonces, sobrepiensen y acompañen sus sobrepensamientos de más cosas que ustedes les ayude a eso, acompañarse. No sé si tú quieres como agregar algo, pero Ujú. creo que es estar frente a este pensamiento, ¿no? Sí, o sea, yo diría un poco con la frase de tu papi que también me ayuda un poco a esto, ¿no? Van a haber momentos en donde lo que requiere esta sobrepensadera es una solución, con lo cual muestro, identifiquemos la solución, tomemos acción, tacatí, tacatá. Pero van a haber momentos en donde no es una solución, como digo, es aceptar algo que nos cuesta aceptar. Ok, ¿qué necesitamos para aceptar eso? ¿Qué necesitamos de repente no para aceptarlo, sino para sostener el malestar inmenso que supone aceptar algo que nos cuesta aceptar? ¿O qué necesitamos en este momento? De repente no es ni aceptar ni tampoco es resolver, de repente es acompañar. O a veces necesitamos simplemente sentirnos mal porque estamos, no sé, en un duelo. Entonces no necesito más que permitirme el dolor, porque de eso se trata el duelo. Ujú, Y así ujú, sucesivamente, ¿no? O sea, para cada línea, ¿no? O sea, o para cada círculo de pensamientos va a haber algo bien distinto. Y creo que aprender a identificar un poco de qué se puede tratar y saber más o menos, tener algunos recursos y tal, no de memoria, no digo que los ujú. apuntemos y tengamos un papelógrafo pegado en la refri, o sea, no funciona Un así. papelógrafo. Bien Somos en antigua otra... yo, ¿no? Sí, Bien antigua. perdón. Tengamos, no digo que tengamos este tipo de cosas como recursos físicos, salvo que a alguien le interese hacerlo y por supuesto, sino más Mm, como tener una especie de norte o de guía, de al ujú, final es aprender a entenderme. Es como ujú, cuando me sale, no sé, la piel la tengo demasiado reseca en mi mano y yo ya aprendí que, de repente no estoy tomando demasiada agua, mostra, voy a tomar un poco más de agua. Entonces, identifico, intuyo de dónde puede venir y me hago cargo o me cuido o tomo acción frente a eso. Entonces, ok, estoy sobrepensando, pero ¿qué supone esta sobrepensadera? Si es acción, si es acompañamiento, si es aceptación, si es desfogue, si es catarsis, ¿qué supone esto? Y en función de eso, más o menos podemos tratar de posicionarnos, ¿no? Evidentemente, como dije al inicio, este episodio no pretende ser teórico y que tomen nota, ni mucho menos, solo estamos tratando
de sintetizar, de sistematizar un poco lo que vivimos como para ofrecerlo como Ujú, estrategias y caminos, pero por supuesto, y como siempre, cada uno de nosotros es un ser individual, claro. único, irrepetible y singular, así que lo que me funciona a mí, de pronto a Sumi no y a nadie tampoco, y viceversa. Yo creo Ujú, que esto es más como un espacio para darle vueltas a qué cosa puede ser sobrepensar y luego sí llévese la pregunta a cada quien de qué me podría funcionar a mí para cada tipo de ujú, momentos. Y tal ahí está cual. la verdadera tarea. Esto no es receta de cocina, esto es háganse la pregunta y si no tienen la respuesta concreta, no pasa nada, exploremos, veamos alternativas y por ahí vamos a ir intuyendo que nos va funcionando. Sí, cada uno tiene sus propias fórmulas, ¿no? Ujú. Y como último mensaje, recordemos que este podcast no reemplaza una cita psicológica. Si tienes algún problema o preocupación, acude a tu terapeuta de confianza. Pensé que ibas a decir, si tienes algún problema, marca uno. Si no nos escuchas, vuelve a intentar. Si no nos escuchas, cualquier cosa dije. Pero bueno, ya. Bueno, sí, eso. En verdad, nosotros estamos aquí, como siempre decimos, para darle vuelta a las cosas, pero de ninguna manera para decir, si estás sobrepensando, siéntate a conversar con lo que tienes y eso se solucionará. No, a veces es una cosa de entrar a terapia, a veces tiene que ver con escribirlo, a veces tiene que ver con escuchar canciones, con hacer arte. O sea, cada quien tiene su propia manera de relacionarse con ellos. Y si realmente les está costando, en verdad sí, acudan a un espacio terapéutico porque quizá el sobrepensamiento ya no tiene que ver solamente con algo que me está preocupando, sino algo mucho más profundo que incluso nosotras no podemos hablar porque no podemos centrarnos en un caso, generalizar algo que es muy delicado, ¿no? Ujú. Entonces, sí, sí, siempre que como siempre digo, ¿no? Vayan a terapia y si ustedes lo consideran, como en verdad sigan un poco sus propias sensaciones. Y nada, muchas gracias por venir aquí y si sobrepiensan por entrar al grupo de los sobrepensadores como Maclay como yo. Y bueno. Esperemos que esto haya resonado en ustedes, que les haya podido ayudar en algo. Y sabes que me gustaría hacer una encuesta en Rotas y Descosidas para saber cuánta gente sobrepiensa, pero estoy casi segura que todo el mundo va a poner que sí. Así que bueno, ya iremos viendo algún otro tipo de interacción. Pero bueno, nada, gracias a ustedes y gracias a ti por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias, gracias a todas las personas que están del otro lado de los dispositivos que nos acompañan, en verdad muchísimas gracias. Háganos saber, en verdad, cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, queja, reclamo, y aquí gustosamente los atenderemos. Y nada, ya nos estamos juntando para un próximo episodio. Gracias a ti, te mando un apapacho grande a ti y a todas las personas Igual. del otro lado. Bye, Ya nos vemos, adiós. chao.